Muy buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Una mañana más, hermosa mañana que el Señor nos ha dado para compartir la palabra del Señor, para tener un nuevo devocional de su palabra. Continuando con este devocional temático de la Navidad, hoy vamos a ver una parte que está dentro de esta historia y que muchas veces se pasa por alto. Vamos a ver, por ejemplo, el pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 2, a partir del versículo 1 y hasta el 7. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tenemos que entender el hecho de esta historia del edicto. Hay varios puntos que son llamativos, ¿no es cierto? Encontramos allí a Augusto César. ¿Quién era Augusto César? El César era el emperador de Roma. El César era aquel que no solamente se hacía llamar Señor, sino que aún se consideraba a sí mismo y se hacía respetar de esta manera como un Dios. Él era el Dios del mundo. Fíjese de que el imperio romano estaba extendido, sí, era cierto, estaba extendido, pero no había conquistado el mundo entero. Había muchísimos otros lugares, ¿no es cierto?, que ni siquiera tenían conocimiento del imperio romano. Y el edicto de Augusto César dice de que todo el mundo sea empadronado. Era alguien que estaba ubicado en una posición que no le correspondía. Él creía ser el señor del mundo. Pero bien, en medio de esta situación hay un tal Cirenio que es el gobernador de Siria, por supuesto establecido por Augusto César, quien lleva adelante este censo en la parte de Israel. La intención del censo, ¿no es cierto?, vemos de que todos tenían que ser empadronados en sus ciudades. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, la intención del censo no era solamente saber cuántas personas había para tener una manera de descifrar con cuántas tropas tenía que controlar la zona, sino mayormente esto estaba dirigido a ver a cuántas personas se le podía cobrar impuestos. ¿Por qué? Porque al estar cada uno en su ciudad, sabían en qué ciudad habían nacido y sabían si eran poblaciones rurales, si eran urbes centrales, ¿no es cierto? Entonces de esa manera podían saber qué tipos de impuestos se le podía cobrar a cada uno. Estaba todo muy bien organizado. Justamente esto era para enriquecer las arcas romanas. En medio de esta situación encontramos a José y María. Ellos tienen que hacer este viaje, un viaje importantísimo, ¿no es cierto?, de más de 100 kilómetros a pie, distante de la ubicación en donde ellos estaban. Estos 100 kilómetros les llevaba días de andar, y cuando llegan justamente a Belén, pasa de que en Belén no hay lugar. Belén era una aldea muy pequeña, era un lugar pequeño, como muchas veces pasa hoy en día en las ciudades pequeñas. Los jóvenes crecen y se van a vivir a otro lugar, ya sea para comenzar quizás otra vida, porque no les gusta la vida del campo, o para buscar nuevas oportunidades laborales.
porque quizás en una aldea pequeña no hay demasiadas oportunidades de trabajo, y al crecer la población y no haber un desarrollo económico y no ser un centro comercial tampoco, tienen que ir a buscar otras posibilidades. Esto había sucedido justamente con José y María. Habían ido a vivir a otros lugares, ¿no es cierto? Más allá de todo el andar que tuvieron, ¿no es cierto?, dirigido por el ángel, llevándolos de aquí para allá, evitando justamente el hecho de la muerte de Jesús para cuando viene el asesinato de todos los niños inocentes, intentando justamente matar a Jesús por el anuncio de los reyes a Herodes, ¿no es cierto?, diciendo del nacimiento de este nuevo rey. En medio de toda esta situación aparece en escena José y María con el nacimiento del Señor Jesús. Encontramos entonces a alguien que se creía el centro del planeta, el Señor del mundo, el que tenía la autoridad por sobre todas las cosas, que quería ver de qué manera podía encontrar más beneficio económico en esta posesión que tenía sobre las tierras de Siria. Y también encontramos allí al Señor. El Señor que no entra en ese lugar, no entra en ese contexto. Él nace en un lugar que no era el tradicional. Él nace bajo unas circunstancias que no eran las normales, que no eran las tradicionales. Pero nos muestra todo esto, ¿no es cierto?, de que como estaba establecido en la palabra, y podemos ver esto, ¿no es cierto?, de qué manera lo menciona el apóstol Pablo. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué nos quiere decir esto? De que todo esto ya estaba preparado. Dios conocía de antemano todas estas situaciones, incluso le diría que hasta podrían haber sido digitadas por el Señor. ¿Para qué? Para que llegara el cumplimiento del tiempo. El tiempo preciso, el tiempo exacto. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Oprimido, en dominación, con un pseudo Dios que estaba gobernando por encima de todos ellos, ¿no es cierto? Y que estaba, por supuesto, aprovisionándose de ellos a través de los impuestos. Allí es cuando viene el Salvador. Allí es cuando viene el Señor Jesús. Por esto es que muchos pensaron de que el Salvador de Israel los iba a liberar justamente de esta opresión romana, y no entendieron de que venía a traer la salvación hacia todos respecto de la liberación del pecado. Pero tenemos que entender de que Dios demuestra en este pasaje de que tiene el control de todas las cosas, de cualquier autoridad que quiera levantarse, y que por sobre todos ellos está el Señor. Por sobre todos ellos está nuestro Señor, no el señor César, sino nuestro Señor. El Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Aún incluso por encima de cualquier impuesto que quieran imponer sobre su pueblo. Hermano, hermana, tengamos la fe y la confianza puesta en Dios. Él está en control de todas las cosas. El Señor les bendiga mucho y que tengan un muy buen día.